Yo sé que apenas hace 2 meses publicamos también un video largo de relatos en trabajos, pero hoy celebramos con usted el Día del Trabajo, donde nos escuchan la mayoría de todos ustedes. Les agradezco muchísimo que me permitan acompañarle en sus jornadas laborales. Si usted trabaja y gusta compartirnos a qué se dedica, vamos leyéndolos, en lo que en esta ocasión escucharemos estas experiencias aterradoras en trabajos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Guadalupe Becerra, quien desde Yucatán, México, nos cuenta la primera historia. Soy de Yucatán, ya no resido en Valladolid, que es donde pasó lo que les quiero contar esta noche. Esto es sobre una ocasión que trabajé en el Hotel El Mesón, allá por el año 98, que siempre andaba de arriba para abajo. Era de recepción, pero cuando nos faltaba personal y había oportunidad, les echábamos la mano a cualquier compañero que necesitara ayuda. Y yo, por llevarme bien con casi todos por ahí, siempre los ayudaba con lo que fuera, y ellos hacían lo mismo por mí. Teníamos un pequeño cuarto cerca de la recepción, donde si necesitábamos nos íbamos a relajar un poco, a tomarnos un café, a dormirnos unos minutos. Y en ese pequeño cuarto una noche, ya que en la mayoría de mis años ahí tuve el turno de la noche, fue como a eso de las 2 de la mañana que voy para ese cuarto. Quería dormirme por unos 10 minutos, que esto me ayudaba demasiado. Y a veces un compañero me cubría en la recepción. Si alguien llegaba, él me iba a despertar. Por lo que llego a este cuartito, no había nadie. Me recuesto con los brazos sobre una mesa. Yo estaba sentada, y como a los 2 minutos, con todo callado ahí, se prende de golpe una radio, una que teníamos sobre un mueble. Sonaba como si la radio se estuviera cambiando constantemente de estación. Levanto la cabeza, creyendo que alguien había entrado, y por alguna razón me quiso molestar con la radio. No estaba lejos de mí, me quedaría como a unos 4 metros. Si alguien la encendía y hacía esto, era porque me quería despertar así, pero no veo a nadie. Solo estaba la radio ahí, una de estas antiguas, cuadradas, con apenas una pantallita que decía los números de la estación. Y de repente la radio, entre tantas estaciones, se quedó en una, porque ya no hizo ese sonido de estar sintonizando. Y ahora había como ruido de estática, muy bajo, pero también voces de mujeres. Eran puras voces de mujeres gritando, como lamentándose unas sobre otras. Y esas sí sonaban muy fuerte, una cosa muy extraña. En eso entra mi compañero, apurado, y viendo la radio, frunciendo el ceño, me dice: «¡Ay, qué espanto! ¿Tú pusiste esto? Le voy a bajar porque nos van a venir a regañar, o se van a andar quejando los huéspedes». No fui yo, no me he movido de aquí, estoy intentando dormir. Sí, porfa, apágalo porque nada más de escuchar eso me dan escalofríos. ¿Quién pasa estos programas? Y mi compañero, al acercarse a la radio, veo que empieza a verla de varias partes. Cuando le estuvo intentando cambiar de estación, luego bajarle el volumen, manipulando la radio por todas partes, y cuando se agacha, dándole la vuelta al mueble donde estaba esa radio, la levanta junto con el cable, aún sonando esto, y me dice: «Lupe, esto está desconectado, ¿ya viste?». Me levanto del susto de la silla, porque esa radio seguía con esos gritos de mujeres tan espantosos, y mi compañero corre a la puerta del cuartito, la cierra y luego estrella la radio contra el piso, rompiéndola. «Te la van a venir cobrando si se dan cuenta». «No, hombre, de esta radio ni se han de acordar. ¿No viste quién la trajo para acá?». Le dije que no. Ese modelo, según yo, era de los que ya estaban sacando de las habitaciones, porque en algún momento las usaron como despertadores, si lo querían así los huéspedes. Pero según yo, las que sacaban se las iban llevando para la bodega. Podía ser cualquier cosa. Sin embargo, los dos no nos explicamos
¿Por qué la radio hizo eso? Y mientras le ayudaba a recoger los pedazos con un recogedor, mi compañero me dijo que esa radio podía ser, en efecto, una de las que habían estado depurando de las habitaciones, que esas ya las habían retirado desde hace meses, que tampoco sabía quién la había llevado a nuestra sala. Pero él cree que si eso pasó, fue porque a lo mejor fue una de las que estuvo en una de las habitaciones donde en una ocasión, yo sí me acuerdo de eso, ya trabajaba ahí. Tuvimos que tratar de contactar al huésped que se hospedó en una habitación en particular, ya que una de nuestras compañeras, quien se encargaba de ordenar y limpiar las habitaciones, encontró en esa todo el piso trazado con símbolos muy extraños. No eran pentagramas, era alguna otra cosa, y todo el cuarto olía mucho a amoníaco. Yo también vi esa habitación, lo que dejaron grabado en el piso, y habían dejado una bolsa negra de las grandes de basura, llena de algo que no pesaba tanto. La dejaron a la orilla del cuarto, y esa olía muy mal. No olía algo descompuesto, hasta eso, pero sí olía pésimo. ¿Quién sabe qué tenía al interior? Porque nadie la abrió. Se llevaron todo. Esa habitación no estuvo disponible por un tiempo, en lo que cambiaron absolutamente todo. A esas personas no pudimos volver a contactarlas. Eran una pareja como de 30 años, y algo hicieron en ese cuarto que no entendimos, pero lo que nos pasó con esa radio, ya que seguramente había sido esa la que estuvo en esa habitación donde hicieron lo que hayan hecho. A lo mejor fue algo de lo que quedó después del ritual o lo que haya significado. Sin embargo, no supimos quién la llevó a ese cuartito. ¿Cómo habrán sabido que era esa en especial? Porque eso tenía años de que pasó, y ningún huésped nos había reportado que los hubieran espantado en alguna habitación. ¿Y por qué escuchamos eso? ¿Quiénes eran esas mujeres? Eso fue lo único paranormal que me ocurrió en ese hotel. ¿Qué piensa de este caso? ¿Podría ser algo así? Cuéntenos lo que piense, en lo que Paulo Romero, desde Paraguay, nos cuenta lo siguiente. Para solventar los gastos de mi escuela en el año 2010, entré a trabajar en una maquila en Asunción. Esta era de insumos para colchonería, para tapicerías, y en mis primeras semanas de capacitación, yo ya iba conociendo mi rol, el cual era más que nada en almacenes, pero yo nunca estuve capacitado, nunca mencioné o di a entender que sabía manejar el montacargas. Por ello, me sorprendió que una tarde en la bodega, donde en ese momento estaba yo solo, acomodando unas cosas, para nada pesadas, se acerca conmigo un compañero. Él me dijo que necesitaba ayuda con el montacargas para sacar una pila de cajas. Le comenté que el compañero que yo conocía y sabía manejarlo no estaba, había salido y que no debería tardar en llegar. Pero este hombre, que parecía ser mayor que yo, tendría como unos 45 o 50 años, me estaba diciendo ya enojado, pero sin levantarme tanto la voz, que tenía que hacerlo o nos iban a regañar, que era fácil. Y yo sí le pregunté que entonces por qué no lo hacía él. Yo no sabía nada de eso. Y se empeñó en estarme diciendo que me iban a despedir, que me iba a reportar porque yo no quería trabajar. Y yo nunca me he dejado, así que le dije que le llamara a nuestro supervisor y que él viera qué hacía. Y este señor solo se fue, dándome la espalda, diciendo groserías. Yo lo sigo, tenía que dar una vuelta por unas estanterías enormes, y cuando salí de la puerta, veo a mi compañero montacarguista platicando con una compañera a unos pasos de la puerta por donde salí. Y ya les pregunté que si no habían visto a este hombre. Les describí cómo era, les comenté todo lo que me dijo y ellos dos me preguntaron confundidos que cómo les había dicho que era. Les volví a decir. Ellos me confirmaron otros rasgos del señor para luego decirme que me iban a contar algo, pero que no me asustara. Yo estaba con la intriga ahora, y ellos dos fueron directos conmigo al decirme que a quien había visto ya había fallecido hace mucho ahí mismo en la maquila,
Me contaron que ese hombre, de los dos, solo la chica que estaba con mi compañero contándome esto, lo conoció en vida, porque tenía apenas unos años que esa persona que vi había fallecido ahí mismo en la planta. Esto pasó en una ocasión en que se quedaron muy pocos trabajadores para el turno de la noche y que él era el encargado del montacargas. Nadie se explicó cómo pasó. Suponían por cosas que le sabían a ese hombre que a lo mejor había ido a trabajar esa noche en muy malas condiciones por haber consumido sustancias no tan buenas, porque cuando lo encontraron hasta la mañana siguiente, que hubo cambio de turno, él estaba bajo el montacargas. Solo que nadie se explica cómo es que nadie lo escuchó, cómo nadie oyó a ese vehículo cayéndose. Obviamente haría ruido, pero pues nadie supo nada. Después, ahí en la planta, empezaban a contar más compañeros que lo veían caminando entre los anaqueles, pasando por ahí, pero conmigo era la primera ocasión que sabían, al menos ellos dos, que había interactuado con alguien directamente, así como lo hizo conmigo, y que como me habló, así era en vida, siempre muy de mal genio, y que qué bueno que no le hice caso, porque a lo mejor era malintencionado, aún después de fallecido. Por ello, les sorprendió también a ellos que no me dijeran que al menos en esa área nunca anduviera solo. Y después de eso, créanme que les hice caso, porque con el tiempo me quité de la duda de que ellos me habían mentido, que era una broma por ser novato, y yo en todos los turnos que roté en algún momento o cuando veía los relevos, jamás vi a una persona como aquel hombre. Entonces sí se me apareció el fantasma de esa maquila. Por favor, damas y caballeros, no olvide dejarnos su me gusta. Esta manera de apoyarnos, créame, que nos sirve muchísimo para que YouTube entienda que el contenido le gusta y le recuerde siempre de avisarle con cada entrega que saquemos. Y si no se ha suscrito, por favor, apóyenos también con eso, que también vamos en camino a los 300,000 suscriptores y con ello se viene un especial pronto. Muchísimas gracias de antemano. Y ahora, vámonos hacia Colombia. Indira Peña nos cuenta lo siguiente. Por un tiempo trabajé en una tienda cercana a mi casa. Esto cuando tenía todavía 16 años. Conocí a la señora de toda la vida. Vivíamos en el mismo barrio, aquí en Medellín, en San Javier. Esta tienda tenía de todo, pero fácilmente una persona podía atender sin problema. Era mediana. Cuando había días tranquilos, aprovechando también la señora, que me tenía mucha confianza, ella se iba a descansar o salía a hacer sus pendientes, me dejaba sola, y cualquier cosa que llegara a necesitar, su hija trabajaba a 2 locales al lado, en una peluquería. Fue justo uno de esos días que estaba trabajando sola, a eso de las 3 de la tarde. Llovía mucho, entonces había uno que otro cliente cada 15 o 20 minutos. La puerta de ese local tenía una de estas campanitas que sonaba cada vez que alguien entraba. Entonces, sabiendo que esa campanita siempre me ponía alerta, decidí recostarme un poco en la silla, detrás del mostrador. De esta manera mi cabeza estaría a la altura del mostrador, y cualquier cosa volteaba y veía hacia la puerta, si entraba alguien o salía. Y me acuesto. Creo que dormité por apenas unos 5 minutos, y me despierta uno de estos espasmos del cuerpo, de esas veces en que sueñas que te vas a caer y te mueves muy brusco. Pero cuando abro los ojos en el espejo que tenía enfrente del mostrador, que era de medio cuerpo, colgado en la pared, y en ese momento yo estaba de frente a él, vi mi reflejo pero parado, viéndome directamente. Me incorporo rápido en la silla para voltear porque mi primer pensamiento, claro que no fue que era mi propio reflejo haciendo esto. Pensé que era alguna otra mujer, muy parecida a mí, parada detrás del mostrador. Pero cuando me pongo de pie, me doy cuenta que toda la tienda estaba sola, y mi reflejo ya estaba como siempre, normal. Esto sí me asustó, pero creí que había sido mi imaginación. Había despertado recientemente, pudo ser eso.
y llegó un cliente como a los 2 minutos. Con eso me distraje. Se me pasó el susto y sí me quedé con eso de que fue algo que vi mal por haberme dormido en la tienda. Se va el cliente, me pongo a acomodar unas cosas en una vitrina y luego llega la hija de la señora, saludándome. Con ella me llevaba muy bien desde pequeña. Ella era mayor que yo por unos 5 años y le conté lo que me pasó. Pero cuando lo hice, yo esperaba que lo entendiera al igual que yo, que fue por haberme dormido y que vi mal por eso. Sin embargo, ella volteó a ver al espejo y me dijo que ya le había pedido a su madre que ese espejo no lo volvieran a poner en la tienda. Yo, viéndolo ahora más raro, le pregunté que por qué, y me dijo que porque ese espejo ya le había hecho pasar momentos muy extraños cuando, al igual que yo, se quedaba dormida y ese espejo estaba cerca de ella. Me dijo que a ella le había pasado despertarse y ver que había alguien más en ese reflejo. Le había tocado ver mujeres, hombres, pura gente que no conocía. Nunca algo como lo mío de ver a su propio reflejo hacer algo diferente a ella. Sin embargo, sí la habían espantado. Que ella no sabía de dónde había sacado su mamá ese espejo. Solo le dijo que se lo habían regalado, pero que cuando lo tuvieron en su casa nunca pasó nada raro, hasta que lo llevaron ahí, a la tienda. Y luego de eso me dijo que lo que había visto no era mi imaginación. Ese espejo hacía cosas raras cuando te dormías cerca de él. Que le contaría a su madre para que supiera por qué ya no estaría ese espejo cuando regresara. Y ella lo descolgó de la pared, se lo llevó hacia un cuartito que teníamos atrás. Se tuvo que ir, me dijo que no tuviera miedo, y se fue. Y después de ese día, la señora ni mencionó el tema conmigo. Yo tampoco lo hice, y ese espejo se lo llevaron ese día. No lo volvieron a tener en la tienda. No sé si haya ocurrido eso por haberme dormido frente a él, o si cuando lo llevaron a la tienda haya cambiado algo. Volamos ahora hacia México. Esteban Villanueva, desde el Estado de México, nos comparte su historia. Cuando trabajé en el Oxxo cerca de la estación del Suburbano en Tlalnepantla, justo el de la avenida Toltecas, me tocó cubrir el turno de la noche por unos meses, allá por el año 2016. Y como ya en las noches solo atendíamos por ventanilla, me quedaba en muchas ocasiones completamente solo. Sabía que nadie entraba o salía de ahí. Y la razón por la que les escribo a su canal es por una ocasión en que estaba simplemente sentado en la caja. Era la 1 de la mañana, un martes, y no había nada de clientes. Yo estaba completamente solo en ese Oxxo. Las puertas, aparte de cerrar con llave, le poníamos un bote de basura bloqueando el paso. Entonces nadie entró, nadie salió. Estaba sentado en una de estas banquitas altas para alcanzar el mostrador, cuando de repente siento un piquete fuerte en la pantorrilla derecha. Volteo, me agarro por el dolor y al mismo tiempo escucho y luego veo cómo se caían unas tijeras grandes al piso. No pude voltear a buscar a nadie porque sabía que estaba completamente solo. Nadie me pudo hacer eso, ahí en la caja, sin que yo me diera cuenta. Y esas tijeras no se cayeron de alguna parte y me hicieron eso por error, por la caída. Porque de ser así, me habrían caído y me hubieran picado el pie. Pero no, por el ángulo donde me picaron, fue como si los hubieran sostenido horizontalmente y me hubieran hecho eso. Estas tijeras las teníamos en una parte de la caja, al fondo, para precisamente no tener un accidente con el filo. Siempre estaban guardadas en un botecito de aluminio. No había manera de que se salieran solas. Y pues me tuve que lavar bien porque me habían picado con fuerza e intención de lastimarme. Aparte del susto, me tuve que poner un curita para que cicatrizara bien, porque sí fue algo profundo. Y luego, esto se lo conté a un compañero de la mañana, justo al día siguiente que fue a relevarme. Y él me dijo que nunca le había pasado algo similar, no le habían contado tampoco. Sin embargo,
si teníamos que buscar alguna posible explicación, a lo mejor pudo ser el terreno donde habían construido ese Oxxo. Este compañero vivía una cuadra más adelante y sabía que apenas un año antes de su construcción y todavía más para atrás, siempre fue ahí un lote baldío. No había nada, estaba todo cercado. Entonces podía ser que algo raro hubiera pasado antes ahí. Y eso fue lo único que me ocurrió de este tipo de cosas en ese Oxxo. Un fantasma, podría decir, peligroso, porque siempre me quedé con ese miedo de que esas tijeras pudieron haber terminado clavadas en otra parte. Ahora, una persona anónima desde Nuevo Laredo, México, nos comparte su historia. Este relato es de parte de mi tío. Me pidió que se los hiciera llegar. Él trabaja en un taller automotriz, conoce a muchísima gente de todo tipo de trabajos y ocupaciones, y uno de los contactos principales de mi tío para hacer su trabajo ahí en el taller era un sujeto que le conseguía toda clase de piezas de cualquier modelo de auto, principalmente porque los revendía. Sin embargo, mi tío me contó que esto no tiene tantos años que le ocurrió, porque él me dijo que un día este amigo, un hombre de unos 40 años, le contó que durante sus primeros años trabajando en eso, él empezó robando piezas en los yunques o corralones de autos. Se metía en las noches para escabullirse y conseguir lo que necesitaran los mecánicos, cosa que obviamente no está bien hacer. Esta persona le contó a mi tío, en confianza, que solía meterse a uno de un conocido suyo, quien hacía negocios con todos. Y cuando me refiero a todos, quiero decir personas que querían vender sus autos, mecánicos de talleres, ladrones de autos también y personas con negocios extraños. Pues a veces estas personas le pedían a este conocido que se deshiciera de los autos porque eran evidencia de algo malo que hubieran hecho. Él le contó que en una ocasión buscaba una pieza que le urgía a un mecánico, pues no la podía encontrar, nadie en Nuevo Laredo se la vendía. Y el cliente era un amigo suyo de muchos años, que tenía bastante dinero y que le iba a pagar muy bien porque quería su auto a más tardar para el día siguiente. Ya conocía cómo pagaba esta persona, que si no mal recuerdo el modelo del auto era un BMW del año 2000. Modelo que al menos aquí es difícil de conseguirle buenas piezas en buenas condiciones. Esto hace años. Esa misma noche que el mecánico se puso en contacto con él se metió al corralón, siempre cuidando que nadie lo viera. La persona conocida de ese corralón le dijo que esa noche tenían ese modelo ahí, y pues él hizo todo lo más rápido posible. Llegó al auto, lo encontró, y le contó a mi tío que cuando estaba ahí con el auto, escuchó un golpe en alguno de los autos que estaba cerca. Se escondió rápidamente pensando que a lo mejor se trataba de una rata, tanto de 4 patas o de 2, al igual que él. La cuestión es que los golpes siguieron. No fue algo que a lo mejor hubiera caído sobre alguno de los otros autos, sino algo que estaba dando esos golpes constantemente. Le contó a mi tío que se le hizo muy extraño y comenzó a caminar ahí en el corralón, siguiendo el sonido, y dio con un Corolla en color dorado del año 2005. Esperó a que se repitiera el sonido para ver qué era, y fue entonces que cuando volvió a escuchar eso, se dio cuenta de que ese sonido venía de la cajuela. Alguien le estaba pegando fuerte desde adentro, de una manera desesperada. Mi tío me dijo que cuando este amigo suyo le contó esto, se había empezado a poner nervioso, porque le dijo que cuando estuvo cerca, empezó a escuchar que desde adentro de la cajuela había un hombre gritando: «¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí!». Se quedó en shock por unos segundos hasta que salió corriendo de ahí. Él ya conocía este tipo de cosas, sabía perfectamente que no debía meterse con esa gente. Tristemente, por cómo son las cosas aquí, entendía que muy seguramente esa persona algo tenía que ver con ese tipo de negocios y era mejor no acercarse para nada.
Esperó un par de días más para regresar por esa pieza. El cliente tuvo que esperar porque el dueño del taller también entendió eso. Y dice que cuando regresó al corralón, ahora parecía estar tranquilo. Esperaba no encontrarse con aquel Corolla, el que estaba cerca del auto que buscaba, y salir lo más pronto posible. Finalmente le sacó la pieza, y cuando estaba arreglando todo lo del BMW, otra vez escuchó el mismo ruido que la noche anterior, por lo que se apresuró y se abstuvo de acercarse al Corolla. Pero decía que ahora los golpes eran más fuertes, más constantes. Los gritos se oían más desesperados. Se quedó parado viendo cómo todo el auto se movía por esos golpes que venían desde adentro de la cajuela, hasta que de repente la cajuela se abrió y todo se quedó callado. El amigo de mi tío dijo que esa fue una de las decisiones que iban a cambiar su vida para siempre, porque esa noche también se quería ir, pero algo le decía que tenía que acercarse para ver qué había en esa cajuela. Y caminó en silencio. Llegó y encontró a una persona no solamente sin vida, que pues digamos, que estaba en condiciones muy horrendas, voy a dejarlo así. No había manera de que alguien en ese estado hubiera hablado, se hubiera movido siquiera. Él salió volando de ahí, llegó al taller, le contó todo lo que pasó, hizo una llamada anónima para alertar a la policía. Y sí, fueron a revisar. Todo lo vieron de lejos, pero le contó a mi tío que fue algo que le cambió por completo la vida. No entendía cómo es que esa persona estuvo gritando, golpeando la cajuela, hasta la abrió en la segunda noche, y por eso nunca más volvió a robar en los corralones, ni en ninguna parte. A partir de ahí, hizo su trabajo lo más recto posible. Entendemos por un trabajo como cualquier actividad que nos genere un ingreso. Cualquier ocupación es respetable, eso sí, mientras no le hagamos nada malo a nadie. Por favor, nunca busquemos afectar a nadie más en ningún aspecto. Fuera de eso, cualquier empleo merece la tranquilidad de que podamos comer de ello día con día. Vámonos ahora con Alan Rosas, quien esta noche nos cuenta una historia que tiene anexadas unas fotografías como evidencia. Buenas noches a toda la audiencia y Alan. Desde el año 2019 he trabajado en minas subterráneas. Empecé en el estado de Hidalgo y actualmente estoy en el extranjero. En el 2023 mi trabajo se desarrollaba en una mina subterránea localizada en el centro del país, en Hidalgo. En los 5 años que laboré ahí, me tocó escuchar muchas historias que los mineros me compartieron en una mina con más de 70 años de antigüedad. Con mi experiencia, me atrevo a decirles que las minas guardan tantas historias, tantas energías. Estoy seguro que si alguien de la audiencia escucha mis historias y se encuentra trabajando en lo mismo que yo, estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo siguiente le ocurrió a un compañero de la mina en el 2023. Por cuestiones de anonimato, le voy a llamar Juan Carlos. Juan es un minero práctico, con más de 10 años de experiencia y uno de los mejores compañeros de la empresa. Debido a su experiencia y conocimiento, es muy común que le asignen practicantes o becarios para su capacitación. En una ocasión le asignaron 7 practicantes para realizar un recorrido al interior de la mina. Es muy común que a los practicantes y trabajadores de nuevo ingreso se les dé un recorrido a pie por los principales puntos de acceso de la mina, a fin de que ubiquen las salidas de emergencia. Después de un largo recorrido a pie, me contó Juan que él y sus 7 practicantes ya decidieron concluir el recorrido, regresar a la superficie, y cuando salieron se dieron cuenta de que faltaba un practicante. Inmediatamente Juan se alarmó e ingresó rápidamente a la mina para buscar al practicante que faltaba. Sin embargo, al ingresar al túnel de acceso, a los pocos metros se encontró al practicante. No hace falta decirles el regaño que le dio a este chico por haberse quedado atrás. ¿Por qué te separaste del grupo? ¿Qué hubiera pasado si te perdías en los otros túneles de aquí de la mina?, le dijo.
a lo que el practicante le respondió: Sí me perdí, señor, pero el supervisor de mina me encontró y me regañó. Me dijo que no me separara de mi encargado, preguntándome que qué andaba haciendo solo, trayéndome a la rampa de salida. Enseguida, Juan se preocupó porque el supervisor prácticamente es el encargado de la mina y tiene toda la autoridad para sacar a la gente de las instalaciones, así como para hacer los reportes, y de inmediato le preguntó al practicante: ¿Qué supervisor dices que te sacó de mina? Le preguntó esto para tratar de mediar las cosas con el supervisor antes de que hiciera el reporte. El practicante, nervioso y regañado, le dijo: Ramón Abreu, me dijo que se llamaba así. En ese momento, Juan me contó que sintió todo un escalofrío en el cuerpo y le salieron las lágrimas, porque Ramón Abreu fue un supervisor de la mina, quien había fallecido hace 5 años de aquel entonces, cuando un bloque de roca le cayó encima cuando ingresaron a una excavación inestable. Cuando se enteró de eso el practicante ya no quiso regresar. Cuando se extendió la historia en la mina, claro que estaban asustados los compañeros, pero por otro lado, creemos que Ramón nos sigue cuidando ahí adentro. Hay más cosas que pasaron. Por ejemplo, en esa misma mina, durante junio del mismo año 2023, es importante que mencione que esta mina estaba conectada subterráneamente con otra mina aún más antigua, cerca de 200 años, por lo que se tenían algunas excavaciones muy antiguas y abandonadas. En aquel entonces, cada semana realizábamos recorridos en grupo para inspeccionar la mina o buscar zonas de interés económico, minerales. Ese día, 4 compañeros y yo decidimos hacer un recorrido por la zona de comunicación entre ambas minas para ver unos proyectos de exploración. Íbamos caminando sobre un túnel muy largo y en completa oscuridad. Íbamos equipados con lámparas en los cascos. De repente empezamos a encontrar mucha agua y lodo, llegando a cubrir nuestras rodillas, además de bruma que dificultaba ver a larga distancia. Aquí les dejo una foto de ese día. De los 5 que éramos, 2 decidieron regresar debido a la dificultad para caminar sobre el lodo. Mis otros 2 compañeros continuaron caminando y yo iba detrás de ellos. De repente, uno de mis compañeros, Luis, nos dijo que había empezado a escuchar pasos sobre el lodo y por la velocidad en la que se escucharon, se podría decir que eran pisadas de alguien corriendo, lo cual no tendría mucho sentido porque es un lugar donde el lodo llegaba hasta las rodillas. Luis nos dijo que pensó que éramos mi otro compañero y yo quienes íbamos detrás de él, pero apenas si podíamos caminar con miedo a que se nos doblara un tobillo. Conforme íbamos avanzando, comenzamos a ver pequeñas huellas sobre el lodo, con forma de una botita muy pequeña. Pero esto no tenía sentido, porque el lodo con agua fácil tenía 1 metro de alto, y las huellas estaban en la superficie. Seguimos esas huellas, apuntando con las lámparas, hacia atrás y hacia adelante. De repente, empezamos a escuchar pisadas, como si alguien estuviera corriendo delante de nosotros en el lodo. Apuntamos las lámparas hacia adelante, pero no vimos nada. Continuamos caminando a lo largo del túnel, y las huellas aparecieron en las paredes, y de repente bajaban otra vez al suelo. Y otra cosa que también nos sorprendió es que metros más adelante, las huellas, que al inicio tenían forma de botita, cambiaron de forma a la de una especie de huella de perro o animal. Esas huellas empezaban a dirigirse hacia ese túnel que les conté, la de la mina más antigua. En ese punto decidimos ya no seguir, y mejor salimos de la mina. Compartimos la historia con los compañeros mineros, los más antiguos de la empresa, y muchos de ellos nos dijeron que ese día seguramente nos iba siguiendo el guardián de la mina, el chaparrito, le decían, quien en las creencias de por allá, en las minas, se la pasa cuidando el mineral,
y te puede ayudar o hasta lastimar a los mineros según lo que anden haciendo. Por eso nos recomendaron que si volvíamos a bajar, lleváramos ofrendas como comidas, cigarros y dulces para que nos dejara trabajar en paz y pudiéramos salir de ahí sanos y salvos. En este momento estarán viendo en pantalla las fotografías que nos enviaron de este relato. También Alan Rosas nos hizo llegar un video, pero no pudimos acceder a la carpeta. Veremos si más adelante se la compartimos a través de los grupos. Cuéntenos, ¿usted nos escucha trabajando, descansando, en casa? Y en su trabajo, si es que nos escucha en ambiente laboral, ¿quién más nos escucha con usted? Muchas gracias a todos por trabajar día con día, superarnos cada vez más. El esfuerzo siempre recompensa, como no. Pero también recuerde que descansar es más que necesario. Está excelente, es normal. Si un día o dos o varios lo queremos dedicar a simplemente no hacer nada, reponernos, nadie lo va a juzgar aquí. Antes de tener cualquier puesto de trabajo del mundo, recuerde que antes de cualquier cosa, usted que me está escuchando es una persona. Feliz día del trabajo, querida audiencia. Es siempre un placer para mí acompañarles en sus turnos, matutino, vespertino o el de ultratumba. Si le ha pasado algo raro, cuénteme. Sería como siempre un placer conocer su historia. Un saludo y un fuerte abrazo para usted y sus compañeros de trabajo si es que nos andan escuchando por ahí. Gracias por acompañarnos en estas entregas. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.